croyais perdu. Un homme à genoux est là, pleure à côté de moi et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à la Martinique, les pieds nus aux portes des églises. Buenas tardes a todos. En principio quiero presentarme, soy Edwin Ramos, soy asesor de una asociación de municipalidades, es una mancomunidad en el Perú, es una entidad de carácter público y hemos sido creados en el 2012. Nosotros viajamos a Bolivia a conocer a nuestros vecinos de la frontera, donde también existían alcaldes asociados y también se llamaba la Mancomunidad del Norte Paceño Tropical. Bolivia tenía 10 años de experiencia en trabajo de mancomunidades. En el Perú, recién en el 2010 se había reglamentado por el Estado para que funcionen las mancomunidades. Esa fue la razón de por qué quisimos conocer a nuestros amigos bolivianos. En ese conocimiento entre peruanos y bolivianos, alcaldes, suscribimos un acuerdo de aprender juntos, de trabajar proyectos en conjunto y de trabajar para proyectos de la frontera. Pero no sabíamos que no podíamos hacer eso. Pero lo suscribimos, informamos a nuestras cancillerías y nos dijeron que ustedes no pueden suscribir eso. Después informamos a nuestras cancillerías y nuestras cancillerías recibieron cordialmente esta iniciativa y nos lograron contactar con la ACRE para aprender sobre cooperación transfronteriza. Estuvimos en Europa aprendiendo de experiencias muy avanzadas para nosotros, como por ejemplo un hospital donde los dueños son dos países, Francia y España, y nosotros decíamos cómo era eso posible. También aprendimos de alcaldes de Polonia y Alemania, donde entenderse es complejo. Y nosotros aprendimos de que si nosotros de habla hispana no logramos entendernos, ¿cómo es posible que alemanes y polacos puedan entenderse? Entonces aprendimos mucho de nuestros amigos los europeos, pero también entendimos de que tienen instrumentos muy avanzados de cooperación transfronteriza. Después, nuestros amigos de la comunidad andina con la cooperación, con los fondos españoles nos han dicho: propónganos un proyecto de interés común para Perú y Bolivia. Y es competencia de los gobiernos locales promover el desarrollo económico en el Perú y en Bolivia. Entonces, nosotros en la frontera, en la cuenca del río Lanza, los peruanos producimos café de muy buena calidad, pero también tenemos al otro lado del río amigos de Bolivia que producen café, que nosotros les compramos, comercializamos un café, pero no podemos pasar al otro lado de la frontera porque hay un puesto militar, es ilegal, no podemos brindar asistencia técnica. Pero nuestros amigos de la zona de frontera de Bolivia vienen a nuestro lado porque es imposible para ellos comercializar su café. Tienen que caminar 4 días a La Paz recién comercializar su café. Es imposible para ellos. Pero para el lado peruano es mucho más fácil porque solo tienen que pasar el río. Para ellos su moneda es el nuevo sol. El boliviano no lo conoce hasta que van a La Paz. Entonces, ese fue el proyecto de interés común. Un pequeño proyecto para
que empecemos a entender qué se llama cooperación transfronteriza. Porque los alemanes nos dijeron, primero, hay que trabajar en un proyecto pequeño, conocer los problemas y a partir de ello hacer proyectos más grandes. Pero los alemanes también nos dijeron, los gobiernos locales tienen que pedirlo para que los gobiernos nacionales puedan aprobarlo. Entonces, nuestro proyecto ha tenido un ciclo muy largo. Primero, diseñamos nuestra propuesta, los de la Cancillería de ambos países nos dijeron no puedes poner determinados términos, palabras, frases porque podría interferir contra los intereses políticos del presidente Evo o del presidente Ollanta. Entonces, aprendimos de que hay muchas formalidades y aprendimos también a consultar a nuestras cancillerías. Pero la ventaja es que tuvimos es que viajamos ambos del lado frontera, de la frontera peruana a aprender sobre cooperación transfronteriza y también nuestra cancillería colaboró. Entonces, ahora tenemos un proyecto que ya está por empezar, es de café binacional. La pregunta es, el reto ahora, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Las cancillerías se preguntan, ahora, ¿qué vamos a hacer con el comercio internacional? Para nosotros pasar el río es fácil, pero pasar el río legalmente informando a las cancillerías es un problema. Entonces, es un pequeño proyecto que genera un problema a Perú y a Bolivia. Y estamos tan lejos de Lima, estamos a 1400 kilómetros, que la frontera de Perú-Bolivia no es la más importante. Ahora en Perú-Brasil, la presidenta de Brasil va, conversa con Ollanta, eso es más importante que Perú-Bolivia. O de repente Perú-Chile, o Perú-Ecuador es más importante porque el Perú pone 3.000 millones de soles para la frontera. Entonces, es muy complejo para nosotros intentar convencer a nuestros ministros o a Lima que le dé prioridad a nuestros proyectos. Igual para Bolivia, a pesar de que La Paz es la capital, pero la zona de selva de La Paz no es la primera prioridad. Entonces, es un reto interesar al país, a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, a nuestros gobiernos regionales. Entonces, nosotros nos propusimos lo siguiente, el reto, lo que decía la representante de Jamaica. ¿Cuál es el reto ahora de nosotros? Este proyecto de cooperación transfronteriza es con cooperación internacional. Eso no va a ser para siempre. Tal vez consigamos otro proyecto más de cooperación internacional, de interés común, pero el reto es que Perú y Bolivia pongan recursos públicos para que funcione la cooperación transfronteriza. Entonces, ¿eso qué significa? Dentro, no sé si 10, 20, de repente en la próxima generación, no sé en cuántos años, pero el reto es que entre Perú y Bolivia pongan un marco legal que permita que los ministerios de economía pongan recursos públicos para el desarrollo fronterizo. Entonces, ese es el reto. Esos son los pasos que hay que dar. Pero ahora los invoco a los investigadores, es decir, hay que proponer una forma legal de cómo se pueda hacer eso posible. Hay muchas iniciativas en muchas partes del mundo, no solo en muchas partes del mundo. En la misma iniciativa del lago Titicaca, la comunidad andina por muchos años ha tratado de hacer cooperación transfronteriza, pero quizá no haya tenido los elementos o el marco legal o suficiente conocimiento para un marco legal adecuado para implementar un proyecto en el proyecto binacional del lago Titicaca. Por eso siempre decimos
que toda la vida son discusiones, reuniones, foros, pero finalmente no se llega a gastar la plata de un proyecto. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de conocer a nuestros amigos de... Sí, por lo que hemos visto cuando hemos visitado vuestra región, creo que estáis utilizando los instrumentos adecuados. Es cierto, la integración fronteriza está en la CAM, está en Mercosur, está también otros instrumentos, pero de repente esos instrumentos aún tienen dificultades en funcionar. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de cómo abordarlos. Por ejemplo, hay una decisión donde se tiene que hacer un banco de proyectos de la comunidad andina, aprobado por los países andinos, pero esa decisión no se logró reglamentar y de que funcione en los países. Entonces, creo que hay muchas lecciones aprendidas o muchos intentos de cooperación transfronteriza en América Latina, pero finalmente también las diferencias que tenemos, a pesar en la parte sur de que hablamos el mismo idioma, no logramos tangibilizar por de repente intereses políticos, por simplemente que un día Alan García y Evo Morales no les da la gana, no hay voluntad política, entonces nuestras cancillerías también dicen que no podemos. Pero creo que sí debemos de buscar una forma, como hicieron los europeos, de diferentes formas.